Saludos. Continuaremos en esta parte 2 dialogando sobre la cronología de la deuda de la República Dominicana. En la primera parte habíamos quedado que el gobierno de Languasco de 1905, los norteamericanos se habían apoderado de las aduanas para garantizar el cobro de la deuda contraída con ellos. El presidente Ramón Cáceres se comprometió a continuar la política económica financiera del expresidente Morales Languasco y a sostener y defender los pactos y convenios establecidos. El monto total de la deuda dominicana ascendía a 33 millones de dólares, que devengaban un interés anual de $1.200.000 y una demanda por pago de amortización de $700.000. Ya en 1924, durante el gobierno de Horacio Vázquez, con muchas dificultades económicas, este continuó el camino de endeudamiento de manera acelerada y a finales de 1924 inició negociaciones para la concertación de un nuevo empréstito que envolvía la suma de 25 millones de dólares, con el propósito de consolidar la deuda externa y continuar el programa de obras públicas. Para el año de 1926, el 9 de octubre, el Congreso Nacional aprobó, luego de la autorización de Estados Unidos, la emisión en bonos de 10 millones de dólares. La Segunda Guerra Mundial, unida a la política de buen vecino vigente para esos años, proporcionó un clima favorable para que el gobierno dominicano lograra alcanzar un nuevo acuerdo con Estados Unidos, que anuló algunos elementos irritantes de la Convención de 1924, como lo era el control norteamericano de las aduanas. Dicho acuerdo, firmado el 24 de septiembre de 1940 y que en Santo Domingo fue bautizado con el nombre de Tratado Trujillo-Hall, eliminó la receptoría y el control norteamericano sobre los aranceles y permitía al gobierno dominicano aumentar su deuda externa sin tener que pedir permiso al gobierno norteamericano. Trujillo se propuso el pago de la deuda externa y lo logró totalmente en julio de 1947. Es importante señalar que a la llegada al poder de Rafael Leónidas Trujillo en el año 1930, la situación económica del gobierno central era delicada. Los ingresos fiscales habían caído significativamente. Sin embargo, dispuso de medidas fiscales y monetarias tendentes a aumentar los ingresos del gobierno, para lo cual no escatimó ningún tipo de esfuerzo. Para el 1955, Trujillo se vio forzado a emitir dinero sin respaldo y a obtener préstamos en el Bank of Nova Scotia por la suma de 18 millones de dólares, para lo cual tuvo que entregar a esa entidad financiera como garantía la reserva en oro del Banco Central, que ascendía a 16 millones de dólares. Para el periodo de 1966 al 1978, cuando presidía el gobierno Joaquín Balaguer, la deuda externa global dominicana tuvo un crecimiento sostenido al pasar de 161 millones en el 1966 a 1.353 millones en el 1978. En los periodos de 1978, 1982 y 1982-1986, en los que gobernaron Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco respectivamente, aumentaron la deuda a 3.810 millones de dólares. El desequilibrio que experimentó la economía, tanto lo interno como lo externo, en este periodo, llevó a las autoridades a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el año de 1983. El acuerdo fue suspendido en septiembre del mismo año porque el país no cumplió con los fuertes ajustes previstos, y el Fondo Monetario Internacional a ese momento solo había desembolsado la cantidad de 130 millones de dólares. En el año 1986, el doctor Balaguer encontró la deuda externa en 3.810 millones de dólares. En este periodo se suspendió el pago de la deuda externa, lo que contribuyó a aislar a la República Dominicana, aumentando la deuda externa a 3.900 millones de dólares. A finales del año 1990,
Balaguer retornó a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Se inició así un programa de reestructuración económica sustentado en la reforma arancelaria y financiera. El gobierno de Leonel Fernández encontró en el año 1996 una deuda externa de 3.994 millones, dejándola al término de su periodo de gobierno en el año 2000 en 3.676 millones, disminuyendo esta alrededor de un 8%. En el gobierno de Hipólito Mejía, del 2000 al 2004, la deuda ascendió a la cantidad de 7.300 millones de dólares aproximadamente. No se contaba en ese momento con la quiebra de 3 bancos comerciales que obligó al Banco Central a ceder facilidades en aporte de liquidez y otros compromisos. En una próxima intervención hablaremos sobre los empréstitos tomados en los 2 gobiernos subsiguientes de Leonel Fernández y en los 2 restantes de Danilo Medina. Feliz día para todos.